Muchas gracias por haber venido a esta luminosa y calurosa tarde barcelonesa a hacernos compañía aquí y por supuesto muchas gracias de forma especial a quienes me acompañan en esta mesa, a los cuales les debo especial agradecimiento por dos razones. La primera porque son los tres amigos míos y además por el respeto profundo que siento hacia ellos y hacia su labor. El problema de esto es que al ser tan amigos míos me ponen ahora en la obligación de demostrarles a ustedes que todas las palabras que he dicho no todas son falsas, porque son amigos míos. Así que algo colaboradores conjuntos que son, además han cometido una cosa que siempre agradecemos mucho los conferenciantes, que es pisarnos de la conferencia, lo cual yo les agradezco porque me ahorran la mitad del trabajo y ustedes también se lo tienen que agradecer mucho más porque les ahorran la mitad de la molestia de oírme a mí. Así que muchas gracias a todos porque cada uno me da ganas de dejarlo ya y pasar al turno de pruebas y preguntas. Y por esto me dice que tenemos hasta las 9, así que voy a intentar ser muy breve dentro de lo que pueda para pasar luego al coloquio, que es lo que más les interesa a ustedes, evidentemente. Y a pesar de lo que ha dicho Jordi, yo no he venido aquí a hablar de mi libro, como dijo aquel, sino a subvertir el orden, porque ya que no lo pude presentar en el primer sitio al que se pidió la sala por ser un subversivo, pues vamos a cumplir las órdenes del nacionalismo reinante y vengo aquí a subvertir el orden. Así que si el comisario que está aquí vigilando la cuestión se quiere ir ya saliendo, pues si no va a salir con las orejas calientes por las cosas que vamos a decir aquí. Y como todos los malos conferenciantes, además me voy a apoyar en una serie de imágenes que son ese bastón que tenemos las personas que no tenemos la facilidad de palabra de los políticos aquí a mi derecha, y además porque así les hace a ustedes la cosa un poco más entretenida. Vamos a ello pues. Bueno, pues yo, como digo, he venido aquí a subvertir el orden poniendo en solfa el dogma nacionalista, en este caso el dogma nacional lingüístico, que se lo voy a iniciar a continuación y se compone de 6 artículos, de 6 puntos. Puntos que estoy absolutamente seguro que ningún nacionalista se atreverá a decir que no son verdad. Primer punto del dogma. Somos una nación, como lo demuestra sobre todo la lengua. Punto número 2. Dicha lengua es la lengua propia de Cataluña, como dicen los estatutos. 3. Pero también se habla otra lengua, la castellana, por extirpación de la propia e imposición de la castellana. 4. Gracias a Dios vino la Renaixença, que consiguió reavivar la lengua catalana y posteriormente se depuró y fijó bajo la dirección de Pompeu Fabra. 5. Pero llegó el genocidio lingüístico del franquismo. Y 6. Para contrarrestar ese genocidio no nos queda más remedio que hacer la actual inmersión lingüística. Estoy seguro que ningún nacionalista podrá poner una sola pega a estos 6 artículos de fe. Pero bien, vamos a empezar por el primero. Somos una nación como lo demuestra sobre todo la lengua. Es decir, el romántico y casposo dogma decimonónico de una lengua igual a una nación. Ahí lo tiene. Entonces, vamos a echar un vistazo a la realidad, esa cosa que tanta alerta le da a los nacionalistas. ¿Cuántos países de la Unión Europea son monolingües? El que me lo diga, le pongo sobresaliente. Venga. Islandia es el único país monolingüe. Todos los demás países de la Unión Europea tienen más de una, más de dos, más de tres, más de cuatro, más de cinco, más de 6, o hasta más de 40 lenguas. Y España no es de las más monolingües. Les voy a poner un ejemplo. Francia, que todo el mundo piensa, en Francia todo el mundo habla francés. No, en Francia se habla vasco, se habla catalán, en el Rosellón, se habla corso, se habla italiano también en Córcega y en parte de Niza. Se habla provenzal en Marsella, se habla alsaciano y alemán, que no son la misma lengua, en Alsacia. Se habla bretón. Y calquen ustedes, ¿no? Y Picardo, la picardía. Picardo, sí, ese es un dialecto del francés y poitevino y varios más. Nada más hablaba de lenguas, no de dialectos. Porque si hablamos de dialectos, en Italia hay 40 y tantos y entre ellos no se entienden bien. Yo
yo hablo italiano y cuando voy a Varese me suelen tomar el pelo en la fábrica y se pueden hablar en Varesotto y no pillo una. Y ojo que a 50 kilómetros está Como, donde hablan comasco. Y cuando un Varesotto y un comasco se quieren tomar el pelo, cada uno habla su dialecto y no se entienden, cosa que no sucede en España. Napolitano. ¿Perdón? Napolitano. En napolitano hay mucho más, sí. Seguimos. Si una lengua es igual a una nación y en la ONU hay representadas 198 naciones y en el mundo hay 3.000 lenguas, o en el mundo, perdón, o en la ONU faltan naciones o en el mundo sobran lenguas. Tercer argumento. Si una lengua es igual a una nación y eso hace que Cataluña no sea España, el Valle de Arán no es Cataluña. Siguiente punto, número 2. Perdón. Por lo tanto, creo que el primer artículo del dogma de fe era un poco cuestionable. Segundo artículo del dogma de fe. Dicha lengua es la lengua propia de Cataluña, o del País Vasco, o de Galicia, según toque. Hoy estamos en Cataluña, así que nos vamos a centrar en Cataluña. Y así está enunciado en todos los estatutos, catalanes, vascos, gallegos. Entonces, ¿qué es eso de lengua propia de Cataluña? La autóctona, como la vegetación. La geológica, emana de la tierra, del agua. La telúrica, se filtra como los vapores de los volcanes. La esotérica es la que hablan las setas o los duendes o las piedras. Entonces dirán, no, se quiso decir de los catalanes. Bueno, pues diga de los catalanes, no de Cataluña, porque las tierras no tienen lengua, no tienen la gente. Ahora, vamos a poner la oreja a ver qué es lo que hablan los catalanes. Y los catalanes está clarísimo que hablan por lo menos 2 lenguas, cuando no 3, como hemos dicho sobre el Valle de Arán. Entonces, ¿por qué esa y no otra? ¿Por qué es esa la lengua propia de los catalanes y los catalanes hablan 2? ¿Por porcentaje de uso? Pues resulta que la mitad de la gente, siendo optimistas, habla catalán y la otra mitad castellano, siendo optimistas. Pero está claro que la lengua de uso general, la más extendida, es el castellano. Y la lengua del 63%, la lengua materna del 63% de los catalanes es el castellano. Entonces, ¿cómo puede ser esto que sea la lengua propia la otra? Pues por uso secular, uso culto secular. Porque se lo pregunten a Boscani, a Temodera, y a Bayans, y a Campmany, y a Pi Margall, y a tantos otros que durante 400 años casi escribieron con exclusividad en castellano. Entonces, llegamos ya al punto clave, por precedencia temporal. Es que el catalán es la lengua que estaba aquí. Y el castellano es la lengua que vino de fuera. Para ser exactos, que se nos impuso desde fuera. Pero claro, si la clave es la precedencia temporal, resulta que no es verdad. El latín estaba antes que el catalán. La lengua propia de los catalanes será el latín. Al fin y al cabo, el catalán es la vulgarización posterior del latín en tierras catalanas, igual que el castellano es la vulgarización del latín en tierras castellanas. Es más, eso hace que la lengua catalana sea una lengua impuesta a sangre y fuego a los catalanes. Por los romanos, evidentemente, cuando impusieron aquí el latín. Y si vamos un poco para atrás, la lengua propia de los catalanes será la de los layetanos y compañía, la de las tribus ibéricas, que estaban aquí cuando vinieron los romanos a imponerles a sangre y fuego el catalán, ¿no? El romano, el latín, perdón. Y luego degeneró en el sentido lingüístico del término en catalán. Luego serán esas las lenguas propias, las que hablaban, digo, las lenguas, porque evidentemente no era una, las lenguas ibéricas, que hablaba la gente que estaba aquí en Cataluña cuando llegaron los romanos. Pero claro, si seguimos así, tendremos que llegar a la conclusión de que la única lengua propia es la de los orangutanes, porque está fijo que no había otra, pero no, igual había otro animal también que quedó a los orangutanes. ¿Y esto que sucede aquí sucede en cualquier otra parte del mundo? ¿Cuál es la lengua propia de Francia? ¿El francés? No. Asterix no hablaba francés. Asterix y compañía hablaban lenguas técnicas previas a que llegaran los romanos, les impusieran el latín y los franceses la degeneración local del latín. ¿Y cuál es la lengua propia de los ingleses? ¿El inglés? No. En Inglaterra se hablaban lenguas britonas, de ahí viene la palabra Gran Bretaña, lenguas célticas, que fueron extirpadas y se impuso a sangre y fuego la lengua germánica por los anglos, hutos y sajones que hoy se hablan en Inglaterra. Y parte de esos britones que tuvieron que salir corriendo de ahí se refugiaron en la puntita de Francia, en Bretaña, de ahí su nombre, Bretaña. Entonces resulta que la lengua propia de Inglaterra es la que se habla en Bretaña. En fin, segundo punto entonces del dogma de fe que ha quedado un poquito tambaleante. Perdón.
Mal empezamos. Tercer artículo del dogma de fe. Pero también se habla otra lengua, la castellana, por extirpación de la lengua propia y por imposición de esta. Pero resulta que si echamos el más breve vistazo a un libro de historia, nos daremos cuenta de que la lengua castellana es la lengua franca de todos los reinos de la península ibérica desde los tiempos de la Edad Media. Por ejemplo, Alfonso X el Sabio escribía sus poesías en gallego, pero sus leyes y sus libros de historia para que llegaran a todo el mundo en castellano. Jaime I el Conquistador, incluso su padre, Pedro II, el de las Navas, la mayor parte de la documentación que se conserva de sus reinados está en castellano, porque Jaime I sabía muy bien que cuando tenía que mandar una carta al rey moro de Sevilla, fíjense ustedes que no le estoy diciendo al rey castellano, al rey moro de Sevilla, solo se le podía escribir en la única lengua en la que todos se podían entender, que era el castellano. ¿Y por qué pasaba esto? Nada más y nada menos en el siglo XIII, un poco antes de Franco y de Felipe V. ¿Por qué pasaba esto? Por imperativo geopolítico. Castilla era el reino más poblado, el militarmente más potente, tenía 10 millones, en el siglo XVI eran 10 millones y pico contra 1 millón del reino catalano-aragonés. Fíjense, cuando digo catalano-aragonés, no todos ese millón de personas hablaban catalán. Entonces, claro, si tienes 10 millones de castellanohablantes en el centro de la península, ocupando el 80% del territorio forzosamente, las transacciones comerciales, los viajes, tenía que hacer que la lengua común terminase siendo el castellano. Pero el factor más importante de que el catalán, o el gallego, o el vascuence, o todas las lenguas regionales del resto de Europa y del resto del mundo, el factor más importante para que esas lenguas fueran apartándose fue por la propia voluntad de los hablantes, que las percibían como una lengua que solamente les permitía llegar a pocos kilómetros más allá, mientras que había otra que les permitía llegar más lejos, prosperar en el comercio, en la administración, en el gobierno, en la milicia, en lo que fuera. Cristòfor Despuig, un escritor catalán del siglo XV, escribió que los catalanes debían aprender la lengua castellana porque era, de todas las españolas, la única que en toda Europa se coneix. Esto lo decía Cristòfor Despuig, no se lo impuso nadie. Antonio Capmany, en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, dijo que la lengua catalana era un idioma antiguo y provincial, muerto para la República de las Letras. Afortunadamente se equivocó y medio siglo después llegó la Renaixença, y gracias a que llegó la Renaixença podemos disfrutar de los prodigiosos versos de Verdaguer y de Maragall. Pero esa era la opinión de un catalán a finales del siglo XVIII. Milay Montanars, nada más y nada menos el restaurador de los Juegos Florales, dijo que el catalán estaba bien para hacer versos, pero era impropio para el pensamiento y para la filosofía. Joaquín Ruyós, Logaltar del Llobregat, cuando en el año 1835, si no recuerdo mal, escribió su primer libro de poesías en catalán, ya sabía, y lo puso en el prólogo, que la mayor parte de mis paisanos se van a reír de mí, porque consideran que la lengua catalana es un ridículo anacronismo. Y Prat de la Riba, en 1906, nada más y menos que Prat de la Riba, dijo que los catalanes se sentían ofendidos si la gente les enviaba cartas en catalán, porque recibir una carta en catalán era lo mismo que ser considerado un aldeano. Otro de las facetas esenciales de este artículo del dogma de fe es el que dice que la distinta consideración de la lengua catalana venía dada por la procedencia de cada uno. Es decir, los catalanes amaban la lengua catalana y los pérfidos castellanos querían extirparla. Pero fíjense, en 1811, el diputado liberal Antonio Puig i Blanc, de esta provincia de Barcelona, reclamó que los catalanes, para su ilustración y progreso, abandonen su idioma provincial. Y algunos años más tarde, no lejos de aquí, en el Ateneo de Barcelona, se pronunció una conferencia, estamos hablando de 1820-30, titulada Posibilidad de un idioma universal, en la que se aprobó y se apremió al gobierno español para que redoblara sus intentos para extirpar la lengua catalana e imponer en el Reino de España solamente una lengua, la castellana. ¿Saben quién fue el que dijo estas palabras? Aribau, ni más ni menos.
involuntario prendedor de la reina Isensa con su oda a la patria, fue la única cosa que escribió en catalán en su vida. El resto de sus muchos miles de páginas, pues fue un señor que escribió muchísimos artículos políticos. La única vez que escribió en catalán fue este verso en honor a su patrón, el marqués de Remisa. Y como no manejaba muy bien el catalán, no lo tenía claro, se lo pasó a un amiguete suyo para que le echara un vistazo a ver si estaba bien. Lo que pasa es que es un verso tan prodigioso, tan hermoso, que no me extraña que fuera el chispazo inicial de la reina Isensa. Y como comparación de estos dos catalanes catalanófobos, nos encontramos con que dos de los principales defensores de la reina Isensa y de la lengua catalana fueron mis paisanos, José María de Pereda y Marcelino Menéndez Canella. Pero la iniciativa más directa contra, entre comillas, la lengua catalana, y subrayo lo de las comillas, no, ¿verdad? Porque fue una de 1716, a los 2 años del fin de la Guerra de Sucesión, cuando el secretario del Consejo de Castilla, Abad de Vivanco, dio la instrucción, que seguro que habrán ustedes leído, escuchado y aprendido en los colegios durante, bueno, en fin, 1000 veces, la famosa instrucción que decía que los corregidores debían poner, abro comillas, el mayor cuidado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin dará las providencias más templadas para que se consiga el efecto sin que se note el cuidado, porque los efectos que de esta uniformidad se siguen son muy beneficiosos porque se facilita la comunicación y el comercio, se unen los espíritus divididos o contrarios por los genios y se entienden y obedecen mejor las leyes y órdenes. Fíjense el detalle importantísimo, dice introducir la lengua castellana. No habla de extirpar la lengua catalana. ¿Por qué? Porque en esa época, a finales del siglo XVIII, se consideraba aquí y en toda Europa que había que ir unificando legislaciones. No tardaría mucho en aparecer el Código de Napoleón, en unificar el poder legislativo. Por ejemplo, la legislación comercial hasta la Revolución Francesa salía de los gremios, no de los parlamentos. Entonces la tendencia universal en toda Europa fue a la centralización, a la racionalización, a la uniformización. Y por eso se entendía, igual que los revolucionarios franceses, que luego mencionaré, que una sola lengua de ámbito general era beneficioso para todos. Pero en España no se pretendió extirpar la lengua catalana, lo cual es muy distinto de lo que sucedió en Francia. Por ejemplo, en 1690 Luis XIV prohibió en Rosellón, en Francia y la Cerdaña el uso público del catalán porque, abro comillas, este uso repugna y es contrario a nuestra autoridad y al honor de la nación francesa. Una cosa semejante jamás se dio en toda la historia de España. Y en 1793 los revolucionarios franceses, en nombre de la liberté y de la égalité, proclamaron bien en alto y sin ningún complejo su voluntad de extirpar las lenguas regionales, a las que se llamaban jergas bárbaras, porque consideraban que era un instrumento de la reacción y que por lo tanto la lengua francesa era la única que podría otorgar a todos los franceses igualdad de derechos ante la administración y mayores oportunidades de acceso a la cultura. Y así durante la Tercera República Francesa, que es el régimen que va desde 1871 hasta la Segunda Guerra Mundial, es decir, en perfecta coetaneidad con la reina Isensa, sucedió, por favor, secretario, que se pegaban carteles en los colegios de las regiones donde había más de una lengua. Aquí tienen, por ejemplo, un cartel que se ponía en Bretaña. Este es el mismo cartel que se imprimía y se pegaba en todos los carteles de todas las regiones. En este caso, si se fijan en las obligaciones de los niños, no meterse lápices en las orejas, no limpiar el encerado con saliva, etcétera, etcétera. La primera y más importante es: está prohibido hablar bretón y escupir. Estos eran los dos pecados más grandes que podían cometer los niños. Y este mismo cartel, diciendo hablar catalán y escupir, también se pegaba en las escuelas del Rosellón. Y en los patios de las escuelas del Rosellón y de Bretaña y del País Vasco, se ponían también la siguiente, por favor, secretario: soyez propre, parlez français, sed limpios, hablad francés. Esto es una foto de un colegio del Rosellón, que está en ruinas, como pueden ver ahí, con cosas abandonadas, y por eso se ha mantenido en el patio del colegio la inscripción. Y en tiempos más cercanos, en el año 2008, hace solamente 4, la Academia Francesa
se opuso a una mención, una simple mención de la existencia de las lenguas regionales en la Constitución francesa, porque se estimaba que eso podía atentar contra la libertad y la igualdad de los ciudadanos franceses, y porque desde hace 500 años es la lengua francesa la que ha forjado Francia. Año 2008, ¿se puede imaginar eso en labios de los académicos de la Real Academia Española de la Lengua? Y sencillamente los hubieran linchado, hubiera habido motines por las calles. Punto 4, artículo 4 del dogma de fe. Gracias a Dios la Renaissance consiguió reavivarla a la lengua, y posteriormente se depuró y fijó bajo la dirección de Pompeu Fabra. Gracias a Dios, como he dicho, el profesor Caja me ha pisado la conferencia con el tema de Fabra, lo cual me hace a mí, me faculta ir más rápido. Simplemente apuntaré que hubo muchas voces, las más autorizadas de la Renaissance, que se opusieron a esta reforma por considerarla un atentado contra la lengua catalana, y que el factor más importante, el detalle más importante que no quiero dejar de mencionar, es que, aparte de los criterios lingüísticos, que evidentemente son razonables, todas las lenguas han pasado por un proceso de fijación, de normativización, también la española, para eso está la Real Academia. Pero detrás de los motivos lingüísticos o filológicos estaban los motivos políticos. Y les voy a decir además dos o tres frases de Pompeu Fabra y compañía. Una, Fabra: hay que descubrir uno a uno todos los castellanismos que infestan nuestra lengua, debido al peligro que corremos de llegar a una casi identificación de nuestro léxico y nuestra sintaxis con el léxico y la sintaxis de la lengua dominadora. Joaquín Casas Carbó, editor de la Vens, perdón. Es que soy dado a la... No, es que soy dado a la faringitis, por eso me quedé un poco de... Fabra, Casas Carbó: que cada cual escriba la variedad viva de catalán que le plazca, enriqueciéndola, depurándola, completándola, perfeccionándola con los elementos asimilables de la lengua antigua, con los más asimilables de las lenguas hermanas, contemporáneas, provenzal, francés, italiano, portugués, de todas ellas menos del castellano, porque precisamente en este último idioma ha de hacer el catalán un trabajo de desasimilación. También desde la VEN se dio preferencia al dialecto oriental, que era el que se hablaba en Barcelona, frente al que se hablaba más hacia el interior, porque se consideraba que era el más puro. Y entonces se decía que la nueva lengua catalana se tenía que construir en torno a este dialecto por ser, abro comillas, el parlat per molts més catalans, el llenguatge de la capital, el més uniforme, el més fort, el més característic. Bueno, hasta aquí, digamos, los criterios filológicos parecen razonables, y el més oposat al castellano. También con la pronunciación había que marcar distancias, pues según explicó Fabra, abro comillas de nuevo, las dos L's catalanas futuras serán uno de los elementos de belleza de nuestro hablar. Una lengua que imita a otra nunca llega a tener el grado de belleza de la segunda. Hemos de exagerar los rasgos diferenciales. Y finalmente Francesc Cambó tenía en gran consideración la labor que estaba haciendo Fabra al frente del instituto y con el tema de las normas de la nueva lengua catalana, y dijo: junto a lo que ha ganado en junto a lo que ha ganado en extensión la lengua catalana, ha recorrido estos últimos 4 años un inmenso camino hacia su fijación y pureza. Y depuración quiere decir, en nuestro caso, acentuación superlativa del hecho diferente. Es decir, estos son simplemente motivos políticos y no filológicos para la reforma de la lengua. Acaba el punto 4 Muy bien. Llegamos al punto 5 del dogma de fe. Pero llegó el genocidio lingüístico del franquismo. Este es el capítulo quizá más jugoso. Efectivamente, durante los primeros meses de la contienda y los primeros meses de la posguerra, con los ánimos soliviantados y la boca caliente por el conflicto, se cometieron verdaderas barbaridades, verdaderos disparates. ¿Por qué? Porque se cayó en el mismo error que los nacionalistas, de politizar a las lenguas. Si los nacionalistas las habían politizado previamente como un arma contra España, los vencedores del 39 cometieron el error de darles la razón. Y entonces empezaron a reprimir la lengua catalana. Por ejemplo, se ponían multas por hablar en lenguas regionales en restaurantes públicos. Estoy hablando del 36 al 39 en el caso catalán.
digamos, prácticamente el 39, en el caso vasco, que se liberó antes, desde el 36, y los primeros meses de la posguerra, años 39-40, y como mucho el 41. Multas por hablar lenguas regionales en restaurantes y oficinas públicas, así como teléfonos sometidos a censura militar. Durante la guerra no se podía hablar en lenguas regionales. Uso exclusivo del castellano en servicios públicos y en la enseñanza. Supresión de las asignaturas de lengua y literatura catalanas. Prohibición de dirigir instancias a los organismos públicos en lengua no castellana. Aquí esto ya les va sonando a lo que pasa ahora. Prohibición de periódicos en lengua no castellana, incluidos los religiosos y los carlistas. Prohibición de usar las lenguas regionales en documentos y actos de ayuntamientos. Prohibición de registrar, una de las cosas más curiosas, prohibición de registrar nombres de niños que pudieran ser traducidos. Es decir, como Jordi puede ser traducido, no se podía uno registrar como Jordi, tenía que ser Jorge. Por supuesto, en la vida de ella la gente se llamaba Jordi y firmaba como Jordi, pero no me registró, el carnet de identidad ponía Jorge. En cambio, en el País Vasco pasaba que había nombres que no tenían traducción, que fueron inventados a finales del siglo XIX como Aitor o Lartaun, que son invenciones de algún que otro literato romántico. Entonces eso, como no tienen traducción, sí se podían poner, lo cual es el colmo del absurdo. Que no se puede llamar Aitor, porque eso no es antipatriótico, y sin embargo no se puede llamar Jordi porque sí es antipatriótico. Carteles presentes en paredes y periódicos, recordando la obligación de los españoles de hablar español y la prohibición de rótulos comerciales en lengua que no fuera en español, que también les va sonando, ¿verdad? Por favor, secretario, ahí tienen, por ejemplo, un faldón de un periódico, si es español, habla en español, está en frente, y abajo, como les digo, esta la abajo de La Vanguardia, del gobierno civil, diciendo que la gente cambiara los rótulos en catalán por los rótulos en castellano. Pero, como digo, bueno, perdón, antes de continuar con el franquismo hay que ir un poquito para atrás para explicar por qué los franquistas y previamente los primos rivalistas empezaron a coger manía a las lenguas regionales. Les voy a poner dos ejemplos de lo que hicieron los nacionalistas previamente y que justificó, que explicó esta forma. Sabino Arana escribió a finales del siglo XIX: tanto están obligados los vizcaínos a hablar su lengua nacional como a no enseñársela a los maqueños. La diferencia del lenguaje es el gran medio de preservarnos del contagio de los españoles y evitar el cruzamiento de las dos razas. Si nuestros invasores aprendieran el euskera, tendríamos que abandonar este y dedicarnos a hablar el ruso, el noruego o cualquier otro idioma desconocido para ellos. Es decir, la lengua como barrera, como medio de incomunicación. Labor por la cual yo creo que los nacionalistas vascos y catalanes deberían estar en el libro Guinness de los récords a la estupidez. Y Prat de la Riba, el fundador del nacionalismo catalán, dijo que el bilingüismo en Cataluña era una monstruosa coexistencia de dos culturas y de dos psicologías interpuestas. En primer lugar, hace falta ser ignorante para confundir cultura con lengua. Pero fíjense, en ustedes conviven monstruosamente dos culturas. Y no solamente eso, dos psicologías superpuestas, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por cierto, ¿cuál será la del Dr. Jekyll y cuál la del Mr. Hyde? Pues bien, como digo, esto duró unos pocos meses, un par de años, después de la posguerra. El canónigo barcelonés José Montagut escribió en el 37 que las lenguas no pecan, pero de las lenguas se han servido los que han delinquido contra España. Pero, pasados estos primeros furores, las lenguas regionales fueron totalmente permitidas, no fueron oficiales. Es cierto, uno no se podía decir a la administración en catalán y uno no podía educarse en catalán en la escuela pública, sin nacional. Entonces, las lenguas fueron absolutamente libres en el cultivo, en el uso, evidentemente, y en la edición de libros, en música o de lo que fuera. Le voy a poner varias imágenes porque varias de las cosas que voy a decir aquí sé que ustedes no se las van a creer, así que se lo tengo que poner para que como Santo Tomás puedan meter la mano en la herida. Aquí tienen, por ejemplo, del Vascuence, un torneo mundial de Versolaris en San Sebastián, año 1960. Eso de torneo mundial parece una bilbainada, ¿verdad? Es como lo del mapa mundi de Bilbao, orilla izquierda o derecha. Pero esto se refiere a que era un torneo de la orilla norte y sur del Bidasoa. Había vasco franceses y vasco español, en los años 60. Y
en el 57 había medidas de la Diputación franquista de Navarra para evitar la desaparición del vascuence. Y abajo a la izquierda la convocatoria del SEU, el Sindicato de Estudiantes Falangista, convocando un premio de literatura, de poesía en castellano, catalán, vascuence y gallego. En catalán se editaron miles de libros, de revistas, de discos, hubo multitud de editoriales como Selectra, edición 62, como su propio nombre dice, se inauguró en el 62, pleno franquismo. Digo lo de los miles de libros y revistas y les reto a que entren en la página de la Biblioteca Nacional DNE.es o en el ISBN y metan libros en lengua catalana del año 39 hasta el 75 y verán que hay decenas de miles. Secretario, por favor, aquí tienen, por ejemplo, Feria del Libro del año 69. Como ven, se anuncian enciclopedias en catalán, libros en catalán, Axtelis en catalán, en fin, un montón de libros. Y a la derecha, una curiosidad, que es la versión catalana del Vivo Cantando de Salomé, que es Canto y Cultura, que también se grabó en vascuence. La lengua catalana no solamente no se prohibió, sino que se promovió. Claro, si esto lo dicen de puerta afuera, evidentemente la rechifla está garantizada cuando no la violencia. Pero fíjense que durante el franquismo se crearon premios para literatura en lengua catalana como el Joanot Martorell de novela en el 47, el Ossa Menor de poesía desde el 50, la Farándula de teatro infantil desde el 51, el Víctor Catalá y el Aedos de narración y biografía desde el 53, el Catalonia de biografías comarcales desde el 59, el Sant Jordi de novela del 61, organizado por cierto por Òmnium Cultural, que nació y vivió muy tranquilamente durante el franquismo, el Quetzador desde el 55, la Osiasmar de poesía desde el 59, en fin, o el premio de honor de las letras catalanes desde el 69. En el año 51 nació la NIT de Santa Lucía, gran fiesta literaria dedicada a la lengua catalana, y a partir de los años 40 se editaron cientos de revistas en catalán como D'Agualset, Germina, Canigó, Sanador, Oriflama, Ancora, Presencia en Patufet, Escola Catalana, Telestel, Cabal Fort, donde por cierto llegaron a España esbarrufets, antes de que llegaran los pitufos, llegaron a esbarrufets, el TVO, el Tintín o Asterix en catalán. Y también habría que destacar por su carácter oficial la miscelaria Marcinonensia, digo bien, Marcinonensia, editada por el Ayuntamiento de Porcioles en las dos lenguas. Pero para no eternizarnos, mencionaré dos hechos. Iba a mencionar tres, pero el primero nos lo pasamos por un par de veces y pasa. No quiero ni verlo para no. Bueno, es el centenario de Pompeu Fabra que se celebró con pompa y circunstancia en el año 68. Pero vamos al siguiente. Hace unas semanas, John Juaristi escribió un artículo reprochando al gobierno español que no hubiera prestado atención al centenario de la muerte de Maragall. Porque decía que era una manera de, aparte de no prestar atención a las grandes figuras de la literatura española a los primeros siglos, porque además se ponía en bandeja a los nacionalistas el argumento de que Maragall y la literatura catalana no forma parte de España, la cultura catalana sino, perdón, la cultura española, sino solo la cultura catalana. Bien, tiene razón John Juaristi, efectivamente no se ha prestado la menor atención. Porque en el año 61 se celebró el centenario, el centenario del nacimiento de Joan Maragall y se le declaró el año Maragall. Se celebraron cientos de conferencias, de actos, de intervenciones en televisión, de artículos, etc. Y el acto central de homenaje a Maragall lo presidió nada más y nada menos que el jefe de Estado, Francisco Franco, que como comparación con lo que ha pasado ahora, tiene bastante interés. Se ha escrito y se repite por doquier que las lenguas regionales fueron prohibidas durante el franquismo. Es la gran excusa para luego hacer la inversión, el ahogamiento lingüístico actual, ¿no? Incluso se ha llegado a decir que la gente iba a la cárcel o era fusilada por hablar catalán o vascuence por las calles. Por ejemplo, secretario, por favor, esto es la guía Lonely Planet del País Vasco. Si lo ven arriba a la derecha, dice que la lengua vasca, no, que los vascos fueron suppressed. Dice, es que no
bueno, dice banning of the language, o sea, la prohibición de la lengua. La lengua fue puesta fuera de la ley, como el asesinato y la violación. Uno no podía hablar vasco por la calle. Incluso el autor británico Bill Bryson escribió en el año 91 sobre la ETA que, aunque nos repela la violencia, es fácil comprender el resentimiento que puede aparecer entre las minorías lingüísticas. En tiempos de Franco, uno podía ser detenido y encarcelado solo por hablar vasco en público. En catalán, no era lo mismo. Pues bien, ¿y si yo les dijera que durante el franquismo uno iba a la cárcel por lo contrario? O sea, no por hablar catalán, sino por injuriar a la lengua catalana. Me dirían, venga, señora Blanca, está usted pasa. Hasta aquí hemos llegado, pero esto no se puede hacer. Pues sí, la gente iba a la cárcel por injuriar a la lengua catalana. Y les voy a poner un ejemplo. En el año 67 se abrió un debate en la sociedad sobre la necesidad o no de incluir las lenguas regionales en la enseñanza. Y sobre ello escribieron artículos a favor y en contra de un montón de gente, y también se enviaron cartas al director por parte de un montón de ciudadanos. Pues bien, un ciudadano mandó una carta al director a la revista Destino que dirigía Néstor Luján. Y en esa carta se vertían conceptos como que la lengua catalana era una lengua regional, de poca categoría, indigna para ser considerada una lengua de cultura y que por lo tanto era un disparate utilizarla en la educación. Pues bien, el Ministerio Fiscal, en concreto el Tribunal de Orden Público, pretendió querellarse contra este señor por injurias contra la lengua catalana. Pero como en esa época no se exigía enviar el carnet de identidad a la gente que mandaba cartas al director, y este señor tuvo la precaución de firmar con nombre falso, no le pudieron encontrar. Así que subsidiariamente el Tribunal de Orden Público se creyó contra Néstor Luján y el Tribunal Supremo le confirmó la sentencia de 8 meses de prisión y 10.000 pesetas de multa de la época, si lo leen abajo, por injurias a la lengua catalana, cuyo uso, no lo leo yo, ¿me lo pueden leer, por favor? Se vertían conceptos de tipo ofensivo para la lengua catalana, cuyo uso social particular y social se respeta y garantiza. Eso es. Se lo pongo porque si no me dicen que les estoy engañando. Efectivamente, con Franco, y ya me estoy pasando la hora, ¿verdad? ¿Me conceden 5 minutos más? Bueno. Con Franco no fueron oficiales, ni en la administración ni en la educación. Y muchos las miraron con desconfianza, y muchos las menospreciaron. Pero esa es la gran mentira de los nacionalistas, confundir no oficialidad con persecución. Porque si eso es así, resulta que tanto en esa época como hoy, las lenguas regionales están perseguidas en todos los países de Europa. Porque ni en Francia las lenguas regionales son, ni con Franco ni sin Franco, ninguna es una lengua oficial, ni en Alemania, ni en Italia, ni en casi ningún país de Europa. Ramón Tremosa, su paisano eurodiputado de Convergencia y Unión, dijo en el año 2009 que en la cuestión de la lengua fuera de España, el PP y el PSOE compartían la política franquista, es decir, fuera de España solo en español. Nunca se ha hecho mayor apología del franquismo que esta frase del señor Tremosa, porque resulta que nada más y nada menos Inglaterra, Alemania, Italia y Francia siguen un modelo político totalmente franquista, porque fuera de Inglaterra solamente, no le digo nada ante la UE. Ustedes se pueden imaginar que Francia ante la UE pretendan que sea oficiales contra la francesa, el bretón, el alsaciano, el catalán, el vasco, etc. Punto 6, y con esto ya termino. Para contrarrestar este genocidio tenemos que hacer la actual inmersión lingüística, es decir, el argumento el argumento preferido no solamente de los nacionalistas, sino de todos los partidos políticos españoles, que es el pues anda que tú. Si se fijan en la política española, además, en los últimos meses ha estado clarísimo. Es que Zutano ha robado los trajes. Pues anda que tú. Esa ha sido la discusión central de las elecciones últimas. Y claro, los principales maestros de esta cuestión son los nacionalistas. Si alguno se atreve a reprochar que no se pueda escolarizar un niño hoy en la lengua materna, van a salir pues anda que tú, con el franquismo, evidentemente. Los nacionalismos vasco, catalán y también el gallego, menos intensamente, pero no por falta de ganas, son unos pequeños totalitarismos, son las últimas criaturas de la Alemania nazi y de la Rusia soviética, porque están empeñados en meterse mucho más allá de donde debería llegar cualquier poder legítimo. A los totalitarismos no les gusta la gente, se les
declara anormal. Ustedes son unos perfectos anormales, están hablando la lengua que no es la suya propia. Está claro que son unos perfectos anormales que tienen que ser normalizados, reeducados. Y para eso los nacionalistas les dan a ustedes la norma. Y además son unos perfectos hipócritas, porque en el año 78 fueron al Parlamento español a reclamar con mucha justicia y con mucha razón que la lengua materna es la mejor para enseñar a un niño y que por lo tanto pedían la cooficialidad de las dos. Fue concedida evidentemente con total justicia, pero poco tiempo después se empezó a hablar de la discriminación positiva para contrarrestar el imparable empuje de la segunda lengua de implantación mundial, y finalmente el tercer paso ha sido la extirpación. Y no les voy a poner casos porque ustedes lo saben mucho mejor que yo. Esto ya viene de lejos. Por ejemplo, Josep Armengou, padrino ideológico de Jordi Pujol, escribió en el año 58 en su libro Justificación de Cataluña que no hay que perder ocasión para la catalanización persistente y paciente de los inmigrantes, especialmente de los niños. No consentir que ningún catalán hable otra lengua que la catalana. El solo hecho de haber nacido en Cataluña y ser padre de catalanes no es suficiente para ser catalán. No son catalanes los que rechazan la catalanidad y sus consecuencias. Los toros y los sapos de nuestro país también han nacido en Cataluña y no decimos que sean catalanes, pertenecen a la fauna mundial. Estos catalanes circunstanciales que no hablan catalán tampoco son catalanes, pertenecen a la fauna española. Y Francesc Ferrer y Gironès, en el año 85, fue un franquista. Esto no lo sabía. Yo lo que sabía, porque veo era un camaleón, porque fue fundador de Convergencia Democrática, y posteriormente... Piernas cortitas. ¿Piernas cortitas? Claro que cómo. Perdón, no, estoy diciéndome a Ferrer y Gironès. No, Fundador de Convergencia Democrática, senador del PSOE, y posteriormente parlamentario regional aquí de Esquerra Republicana, ¿verdad? Pues este señor escribió, eso demuestra la permeabilidad absoluta entre las distintas ramas del nacionalismo notable. En el año 85 escribió Ferrer y Gironès: ¿cuándo dejaremos los catalanes de utilizar la lengua de nuestros amos? ¿Cuándo podremos los catalanes librarnos de la señal de dominación y superioridad de la nación vecina? En fin, lo dejo aquí porque podríamos seguir hablando de mil imposiciones, de mil anécdotas, de mil disparates, no solamente contra la ley, contra la Constitución, sino contra el sentido común, la inteligencia y la humanidad. Por ejemplo, tienen la última de la semana pasada de que los médicos tienen que hablar con muecas a los pacientes en el caso de que no hablen catalán, ¿no? Pero en fin, este apartado, como han visto, es el más corto de todos. No lo he querido desarrollar más porque estoy seguro de que ustedes lo van a hacer mucho mejor que yo, así que me callo y les doy la palabra. Muchas gracias. Disponemos de unos minutos, si nadie dice lo contrario, para el debate, para el coloquio. Si quiere usted dirigir alguna pregunta, Ha sido culpa mía, les ruego que me perdonen, pero como parecía que lo estaba pasando bien, yo...